Bendiciones. Hoy vamos a estudiar los derechos legales de Satanás. Un derecho legal es el derecho que tiene Satanás o los demonios para poder oprimir a una persona, ya sea cristiano o sea inconverso. El derecho legal es el término que se utiliza para referirse al derecho que tiene Satanás y los demonios de operar en un territorio o de oprimir a una persona o a un grupo de personas. Decimos que es un derecho porque es conforme a derecho, o sea, sí tienen el derecho, la autorización de oprimir a las personas porque desobedecieron la ley de Dios. Al desobedecer la ley de Dios, se abre una puerta al mundo de tinieblas, a los demonios, para que puedan entrar. Se sale uno de la cobertura de Dios y de la protección de Dios si somos desobedientes. Si somos obedientes a Dios y si seguimos su palabra y seguimos su camino, entonces vamos a estar protegidos como Job, que el diablo no lo podía tocar. El diablo tuvo que decirle a Dios, déjame tocarlo, y Dios lo dejó porque tenía un propósito. Pero si estamos obedeciendo a Dios y si estamos en la línea que Dios nos marca para tener una vida agradable a Él, Satanás y los demonios no tienen ningún derecho de tocarnos. Pero hay otro tipo de derechos legales, esos son derechos por pecado, y hay otro tipo de derechos que no son por nuestro propio pecado, es por otras circunstancias que vamos a ver. Vamos a empezar con primera carta de Juan 5:18. Dice: sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda. ¿Quién es aquel? Jesús. Y el maligno no le toca. Entonces aquí está claramente dicho que el que ha nacido de Dios no practica el pecado. Acuérdense que está escrito que todos pecamos, pero no todos practicamos el pecado. Entonces, el que es nacido de Dios, el que ha nacido de lo alto, el que ha sido engendrado por el Espíritu de Dios, no practica el pecado. No dice no debe practicar, obviamente no lo debe practicar, pero el no practicarlo quiere decir que sí es engendrado de Dios. Esa es la prueba y la manifestación de que realmente sí ha nacido de Dios, porque no practica el pecado. No se le tiene que obligar a no pecar, no, sino que el Espíritu Santo ya de por sí le da la naturaleza para no practicar el pecado. ¿Y qué quiere decir entonces? Que el maligno no nos va a tocar, porque nosotros estamos cubiertos por Dios y no practicamos el pecado. El maligno no nos puede tocar, simplemente porque el muro de Dios está alrededor de nosotros. Vamos a ver ahora Job 1 del 1 al 12. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. ¿Por qué tenía tanta riqueza Job? Pues porque él era obediente, era hombre perfecto, recto y temeroso de Dios, apartado del mal, y Dios lo había bendecido mucho. E iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y acontecía, o sea, era una familia feliz. Y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. Porque decía Job,
Quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera lo hacía todos los días. Versículo 6. Y un día vinieron a presentarse delante del Señor los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Satanás ya vimos que venía con los hijos de Dios porque los ángeles también son llamados en la Biblia hijos de Dios. Entonces ahí va Satanás también en la bola, porque antes él podía entrar al lugar santísimo, a donde está el trono de Dios. Hasta que Jesucristo resucitó, ya lo lanzó, de ahí ya lo echó fuera y ya no puede entrar. Versículo 7. Y dijo el Señor a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás al Señor, dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. El Señor dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás al Señor, dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿Qué quiere decir esto? ¿Que a poco Job no solamente es temeroso de Dios y que eso no vale de nada? Pues sí vale. No le ha acercado alrededor de él y a su casa y a todo lo que tiene, pues sí, había una cerca que protegía a Job, a él y a toda su casa y a todo lo que tenía, todas sus bendiciones, a todo lo material también Dios lo estaba protegiendo porque Job era temeroso de Dios, era obediente. Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Eso le estaba diciendo Satanás a Dios. Y dijo el Señor a Satanás, he aquí todo lo que tiene está en tu mano. Solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Dios. Entonces, Satanás le decía a Dios, pues sí, claro, él está muy bien, muy bendecido y muy feliz, pero quítale todo y vas a ver si no blasfema contra ti. Entonces Dios le dio permiso a Satanás de que tocara todas las pertenencias de Job y a su familia también. Pero le dijo, no pongas tu mano sobre él, o sea, no lo podía matar. A Job no lo podía tocar, no lo podía matar. Entonces, ¿por qué pudo entrar Satanás a la vida, a la bendición que Dios le había dado a Job? Por permiso de Dios, ese era el derecho que tenía. Si no, no había derecho. Si Dios no le daba permiso, Job no había abierto puertas para que Satanás tuviera derecho legal sobre él y sobre su familia. Ahora sí, vamos a Salmo 32:1. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el que su transgresión ha sido perdonada. Ya sabemos que para que Dios perdone debe haber arrepentimiento. Sin arrepentimiento no hay perdón de pecados. Y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien el Señor no culpa de iniquidad. Iniquidad es diferente, pecado a iniquidad. Bienaventurado el hombre a quien el Señor no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Entonces, la iniquidad y el pecado son distintos. Ahorita los vamos a ver. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Mientras callé, se envejecieron mis huesos porque callé el pecado. Mientras cayó el pecado, David, se envejecieron sus huesos, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, pues sí, porque estaba en pecado. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré, entonces ya no se quedó callado, ya declaró su pecado, y no encubrí mi iniquidad. También no cubrió su iniquidad, sino que la declaró.
Dije, confesaré mis transgresiones al Señor, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Más adelante vamos a ver ya con detalle lo que es pecado y lo que es iniquidad. Versículo 6. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que puedas ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Si nosotros oramos y le pedimos perdón a Dios y no cubrimos de iniquidad, sino que la confesamos, entonces la inundación de aguas no va a llegar a nosotros. Versículo 7. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Aquí en cánticos de liberación es que Jesús, que Dios también cantan, y cantan para darnos libertad. Versículo 8. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Bueno, esto ya lo está diciendo, lo está cantando Dios. Vamos a ver entonces la diferencia de pecado y de iniquidad, porque a los que confiesan su pecado se arrepienten y los que confiesan su iniquidad, entonces Dios los protege y ya no viene maldición y ya no viene mal sobre ellos. Ahora, vamos a ver qué diferencia hay entre pecado e iniquidad. Estamos viendo que algunos versículos hablan de pecado y otros de iniquidad. No es lo mismo. Puede haber derechos legales por pecado personal y puede haber derechos legales por iniquidad. Vamos a ver, la primera vez que se nombra la palabra pecado en la Biblia es cuando está hablando acerca de Caín. En Génesis 4:6 dice: entonces el Señor dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Versículo 7. Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. La palabra pecado, vamos a ver qué significa en hebreo. Bueno, la palabra original es la H2403 y significa ofensa. Entre paréntesis dice a veces pecaminosidad habitual y su pena, ocasión, sacrificio o expiación. Concretamente, ofensor. Bueno, el pecado es una ofensa a Dios. Eso es la palabra en hebreo. Ahora vamos a ver qué más dice la Biblia acerca del pecado. En Génesis 31:36 vemos que dice: entonces Jacob se enojó y riñó con Labán. Y respondió Jacob y dijo a Labán: ¿qué transgresión es la mía? ¿Cuál es mi pecado? Para que con tanto ardor hayas venido en mi persecución. Está hablando de ¿qué transgresión es la mía? ¿Cuál es mi pecado? Transgresión y pecado es lo mismo. Vamos a ver otro versículo. ¿Qué es lo que se transgrede para que Dios considere al pecado pecado? Primera de Juan 3:4 dice: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Entonces el pecado es la infracción de la ley. Si vemos, en español, infracción significa transgresión de una ley o pacto, o de una norma moral, lógica o doctrinal. Cuando cometemos una infracción, bueno, cuando nos ponen una infracción, los agentes de tránsito, porque nos pasamos un semáforo, porque un alto o nos estacionamos en un lugar prohibido,
estamos transgrediendo la ley. Aunque nosotros digamos, es que yo no sabía que no me podía estacionar aquí porque está el cajón pintado de amarillo. Cuando hay cajones con parquímetro, los que están pintados de blanco son para estacionar a los carros, y los que están pintados de amarillo, no, esos están prohibidos de usar. Entonces, te estacionas en uno de esos lugares y llegas a tu carro y ya te infraccionaron porque está prohibido, transgrediste la ley, entonces te cometiste una infracción de la ley y te infraccionan, así decimos aquí en México. Entonces te ponen una multa, te cobran una multa porque transgrediste la ley, y aunque tú no la conozcas, la ley se cumple, tienes que pagar. Es que yo no sabía que esto era pecado, pues ni modo, la ley se cumple. Y aunque nosotros no sepamos que estamos cometiendo pecado en contra de Dios, estamos infringiendo la ley de Dios, de todos modos las consecuencias de haber cometido una infracción a la ley de Dios, las consecuencias las vamos a tener. No podemos decir, ay, es que yo no sabía, pues lástima. Si nosotros nos arrepentimos y le pedimos perdón a Dios, entonces Él puede quitar la consecuencia que puede venir por haber cometido ese pecado, esa infracción. Pero si no nos arrepentimos, las consecuencias van a llegar. Dios es el único juez que puede quitarnos la infracción, que puede limpiarnos el pecado y así ya no tener las consecuencias. Ahora vamos a ver la palabra transgredir para que veamos que es lo mismo. Si una infracción es la transgresión de la ley, vamos a ver transgredir qué significa. Transgredir significa quebrantar, violar un precepto, una ley o un estatuto. Quebrantar. Entonces, quebrantamos la ley de Dios, la estamos transgrediendo, la estamos infringiendo y estamos abriendo entonces la puerta al mundo espiritual de tinieblas para que pueda oprimirnos. Tiene un derecho legal, es legal, tiene esa infracción de la ley, tiene consecuencias legales. Y la consecuencia del pecado, de la transgresión, de la infracción, pues va a venir a nosotros porque están las puertas abiertas y el muro de Dios no está alrededor de nosotros. Entonces, el pecado es la transgresión de la ley de una persona. El pecado es personal. Yo transgredo la ley de Dios, ese es mi pecado, es un pecado personal. Vamos a ver ahora la iniquidad. ¿Qué es la iniquidad? Éxodo 34, 6. Y pasando el Señor por delante de él, de Moisés, proclamó: Señor, Señor, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Entonces la iniquidad es una cosa, la rebelión es otra, el pecado es otra. Y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Entonces la iniquidad es lo que viene heredado de los padres a los hijos, a los nietos, a los bisnietos. Hasta la tercera y cuarta generación la iniquidad se hereda. ¿Qué es la iniquidad? Vamos a ver la palabra en hebreo. Es la H5771, se dice Abón. Abón, y se escribe como la marca Abón. Entonces, si te pones tu crema Abón, te estás poniendo una crema iniquidad. Bueno, Abón, perversidad. Seguramente los dueños de esta empresa de Abón son judíos. No sería nada raro porque los judíos son dueños de un montón de empresas. Bueno, entonces la palabra Abón es iniquidad y en hebreo se traduce como perversidad. Bueno, ese es el significado en hebreo, perversidad. Entonces,
La perversidad es una maldad. La iniquidad es la maldad que se hereda. No es un pecado la iniquidad. La iniquidad se hereda de padres a hijos. Es decir, que se hereda la maldad para pecar. ¿En qué? En cierta línea de iniquidad. Si el padre es alcohólico, pues le va a heredar al hijo la iniquidad del alcoholismo, y puede ser que se active esa maldad, esa perversidad, esa iniquidad en esa persona, porque está ahí latente. En algún momento se puede activar esa maldad y entonces queda a luz al pecado. La iniquidad viene heredada en nuestro espíritu, en nuestra alma, en nuestro cuerpo, y se va a activar para que cometamos pecado. Entonces el pecado y la iniquidad no es lo mismo, aunque los diccionarios a veces lo ponen así, pero no es lo mismo. El diccionario Chávez dice pecado, maldad, iniquidad. No es lo mismo. Las Biblias a veces traducen la palabra abón como pecado y a veces como iniquidad, a veces como maldad, pero en realidad es la maldad que se hereda de padres a hijos. ¿Para qué? Para pecar, para cometer pecado. Entonces ahí sí ya es personal. Pero entonces estamos viendo que la iniquidad también abre puertas, la iniquidad también da derechos legales para que demonios opriman a las personas. Entonces vamos a volverlo a leer. Que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Entonces, el pecado es personal, la iniquidad, la maldad se hereda. Los dos, pecado e iniquidad, pueden ser limpiados, sí, pueden ser quitados, pero de una manera diferente. No es lo mismo pedirle perdón a Dios arrepentidos de nuestros pecados. Dios nos limpia y nos quita esos pecados y nos quita las consecuencias, que es la muerte. El pago del pecado es la muerte. No es lo mismo que Dios nos perdone y nos quite eso, el pecado y las consecuencias, o sea, que nos perdone nuestros pecados. No es lo mismo que ya pidiéndole perdón por nuestros pecados nos va a quitar la iniquidad. Eso no se quita así, eso es otra administración distinta. Eclesiastés 10:8. El que hiciere hoyo caerá en él, y al que aportillare vallado le morderá la serpiente. El que hace un hoyo por pecado va a caer en él, va a tener consecuencias. Y al que aportillare vallado, aportillar significa hacerle un hoyo, una hendidura o un hoyo grande. Entonces, si tenemos un vallado y Dios nos está protegiendo, por nuestro pecado podemos hacerle hoyos a ese vallado, y entonces, ¿qué va a pasar? Le morderá la serpiente. Se va a meter Satanás, se van a meter demonios. Aunque tengamos un muro de Dios, nosotros podemos hacerle hoyos por nuestro pecado y entonces se van a meter los demonios. Y tienen derecho por el pecado. Isaías 5:5. Os mostraré, pues, ahora lo que haré yo a mi viña. Le quitaré su vallado y será consumida. Aportillaré su cerca y será hollada. Esto es a consecuencia del pecado. El título dice: destruida la viña del Señor. Parábola de la viña, Isaías 5 estamos. Versículo 1, vamos a leer. Ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. La había cercado, la estaba protegiendo, y despedregado, le quitó las piedras,
Esto es cuando Dios nos limpia, nos perdona, nos está santificando y plantado de vides escogidas, ya está dando la semilla fruto. Había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar, este es para hacer vino, y esperaba que diese uvas, y dio uvas silvestres. O sea, sí dio un fruto, pero eran uvas silvestres, no servían esas uvas, no servía ese fruto. Versículo 3. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Cómo, esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres? Después de que la cuidó y la limpió y la cubrió, da uvas silvestres. ¿Cómo puede ser eso? Versículo 5. Os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña. Le quitaré su vallado y será consumida. Aportillaré su cerca y será hollada, será pisoteada. Haré que quede desierta, no será podada ni cavada, y crecerán el cardo y los espinos, y aún a las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella. Aquí más está refiriéndose a Israel porque pecaban y pecaban al pueblo de Dios, que pecaba y pecaba y pecaba, y Dios los perdonaba, los limpiaba, los cuidaba y seguían dando malos frutos. Ciertamente la viña del Señor de los ejércitos es la casa de Israel. Ay, se me va. Y los hombres de Judá, planta deliciosa suya. Esperaba juicio y he aquí vileza. Esperaba justicia y he aquí clamor. Y bueno, ya después ya siguen los ayes para los malvados. Entonces, ¿cómo podemos aportillar nuestro muro? O sea, si Dios ya nos puso un muro, no le hagamos hoyos, no le hagamos puertas, no le abramos puertas, porque se mete la serpiente, se meten los demonios, se mete Satanás. El pecado personal nos lo perdona. Ahora vamos a ver cómo, con arrepentimiento, arrepintiéndonos, pidiéndole perdón a Dios y cambiando de dirección, girando 180 grados de la dirección a la que íbamos y voltearnos, irnos para la dirección contraria y no volver a cometer los pecados por los que le estamos pidiendo perdón a Dios. Ese es el verdadero fruto, ese es el fruto que Dios quiere, frutos dignos de arrepentimiento. Ahora vamos a ver cómo Dios perdona la iniquidad, que es la herencia de nuestros ancestros, para poder cerrar bien el muro, porque ahí hay puertas abiertas, hay derechos legales. Vamos a ver Nehemías 9:2, aquí está bien clarito la diferencia. Versículo 2, y ya se había apartado la descendencia de Israel de todos los extranjeros, y estando en pie, confesaron sus pecados y las iniquidades de sus padres. Entonces es confesar nuestro pecado y arrepentirnos y también confesar las iniquidades de nuestros padres. Vamos a ver entonces que este es el punto número 1, confesar nuestros pecados y también confesar las iniquidades de nuestros padres, de nuestros antepasados, las generaciones atrás de nosotros. Dios no va a perdonar el pecado en ellos. Si le decimos a Dios, perdona las iniquidades de nuestros padres en nosotros, es decir, perdona lo que los pecados de nuestros antepasados produjeron en nosotros. Esos pecados tuvieron consecuencia en nosotros. Entonces, Padre, limpia la iniquidad de nuestros antepasados. Perdona el pecado que ellos cometieron en nosotros, no en ellos. Muchos ya murieron. En nosotros, perdona los pecados de ellos en nosotros y quita la iniquidad, la maldad
y lo que esa maldad engendró en nosotros, para que podamos ser libres de las consecuencias de esa iniquidad heredada. Y entonces Dios cierra la puerta a los demonios y el muro que nos cubre entonces estará bien edificado y sin hoyos. No estará aportillado, sino que estará bien sólido y los demonios no podrán entrar a oprimirnos. Deuteronomio 21:6. Vamos a empezar desde el 1. Expiación de un asesinato cuyo autor se desconoce. Si en la tierra que el Señor tu Dios te da para que la poseas fuere hallado alguien muerto, tendido en el campo, y no se supiere quién lo mató, entonces tus ancianos y tus jueces saldrán y medirán la distancia hasta las ciudades que están alrededor del muerto. Y los ancianos de la ciudad más cercana al lugar donde fuera hallado el muerto tomarán de las vacas una becerra que no haya trabajado, que no haya llevado yugo. Y los ancianos de aquella ciudad traerán la becerra a un valle escabroso que nunca haya sido arado ni sembrado, y quebrarán la cerviz de la becerra allí en el valle. Entonces vendrán los sacerdotes, hijos de Leví, porque a ellos escogió el Señor tu Dios para que le sirvan, y para bendecir en el nombre del Señor. Y por la palabra de ellos se decidirá toda disputa y toda ofensa. Y todos los ancianos de la ciudad más cercana al lugar donde fuere hallado el muerto lavarán sus manos sobre la becerra cuya cerviz fue quebrada en el valle. Y protestarán y dirán: nuestras manos no han derramado esta sangre, ni nuestros ojos lo han visto. Entonces se trata de que encontraron un muerto, no saben quién lo mató, y entonces tienen que ir a lavarse las manos. Ahorita vamos a ver. Lavarán sus manos sobre la becerra y dirán: nuestras manos no han derramado esta sangre, es decir, no somos culpables de esta muerte. Nosotros no matamos a esta persona, ni siquiera vimos quién fue. Perdona a tu pueblo Israel, al cual redimiste, oh Señor, y no culpes de sangre inocente a tu pueblo Israel, y la sangre le será perdonada. ¿Qué tiene que ver con nosotros? Que nosotros no somos culpables de los pecados que cometieron nuestros antepasados, ni siquiera los conocemos todos sus pecados, ni siquiera los vimos, y le pedimos entonces perdón a Dios para que esos pecados y la consecuencia de esos pecados no caiga sobre nosotros. Y entonces, versículo 9, y tú quitarás la culpa de la sangre inocente de en medio de ti, cuando hicieres lo que es recto ante los ojos del Señor. Entonces este es el paso número 2 para quitar la iniquidad, que se llaman también maldiciones ancestrales. La iniquidad ancestral, la maldición ancestral, la maldad ancestral, para que esos pecados que cometieron nuestros antepasados no caigan sobre nosotros, las consecuencias no las tengamos nosotros porque se hereda la iniquidad. Entonces le pedimos a Dios que quite la culpa de esos pecados en nosotros. Y dice que se debían lavar las manos sobre una becerra. Esto de lavarse las manos lo sabía, lo conocía Poncio Pilatos. Él sabía que para que ellos se quitaran la culpa de algo que no habían hecho, se tenían que lavar las manos, ¿no? Y confesar los pecados, bueno, lavarse las manos. Entonces Poncio Pilatos dijo: yo no soy culpable de la sangre de este justo, refiriéndose a Jesús, y se lavó las manos. Él sabía que eso era una costumbre judía y dijo: yo no tengo la culpa, yo me lavo las manos y sobre mí no va a caer su sangre, sobre mí no va a caer la maldición de esa sangre, de derramar esa sangre inocente. Yo no soy culpable, dijo. Y entonces el pueblo de Israel, los judíos, dijeron: que su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos.
y se maldijeron solitos. Dijeron, nosotros recibimos la maldición de esa sangre derramada. Entonces, son dos pasos. Primero, confesar los pecados de nuestros antepasados y que Dios quite la iniquidad y la maldad y lo que esos pecados concibieron en nosotros. ¿Y quién se va a lavar las manos? Bueno, ahora la sangre de Cristo es la que limpia, la que quita el pecado, la que quita la maldad, la que quita la maldición. Entonces, aquí los ancianos de la ciudad deberían lavarse las manos. Todos los ancianos de la ciudad más cercana al lugar donde fuera hallado el muerto lavarán sus manos sobre la becerra. Ahora, ¿quién se va a lavar las manos? Ahora por nosotros, los ancianos lo hacían por todo el pueblo. Ahora la sangre de Cristo es la que lava, la que limpia, la que santifica. Entonces, le vamos a pedir al Padre, a Dios, que se lave las manos en la sangre del Cordero para limpiar la maldad, la iniquidad, la consecuencia de los pecados, lo que esos pecados de nuestros antepasados concibieron en nosotros. Le pedimos, Padre, lávate las manos en la sangre del Cordero para que esa maldad y esa iniquidad que se concibió en nosotros sea quitada. Y los derechos legales que tenía Satanás y los demonios para oprimirnos por esos pecados de nuestros antepasados, entonces se van a destruir. Los derechos legales se van a quemar, van a ser destruidas las actas que se escribieron en contra de nosotros y que eran legales, pero ya no lo son. Esas actas se van a quemar y van a ser lanzadas al abismo porque ya no tienen ningún derecho de oprimirnos, ya no son legales. Y las puertas que estaban abiertas se van a cerrar, Dios las va a cerrar, y los demonios ya no van a poder oprimirnos. También el pecado que hacemos a causa de la iniquidad y de la maldad que heredamos, ese también se tiene que ir. Pero nosotros tenemos que estar siempre apercibidos porque los demonios van a intentar abrir otra vez esas puertas y atraernos los recuerdos y hacernos, van a intentar hacernos caer, van a poner tentaciones para caer otra vez en los mismos pecados, pero ya es una mentira, ya no hay derechos legales para que nos opriman y nosotros no nos debemos dejar engañar. Y si nosotros pecábamos en cierta línea ancestral, tenemos que alejarnos siempre, siempre santificarnos y siempre tener voluntad y dominio propio para no volver a caer en lo mismo. Porque los demonios van a intentar abrir las puertas que ya están cerradas, van a intentar volver a abrirlas. ¿En qué? En lo mismo. Porque todavía nosotros recordamos que estábamos en esos pecados, que estábamos en esa maldad, y van a poner sueños, van a intentar hacernos caer por cualquier forma, pero nosotros tenemos que estar bien apercibidos y ser muy sabios, darnos cuenta de las trampas que nos ponen para no volver a caer en lo mismo, porque ya que se ministraron las maldiciones ancestrales, ya no deberíamos de estar pecando en eso, pero muchas veces sí lo vemos en liberación. En las ministraciones vemos que vuelven a caer en los pecados de sus antepasados, pero ya se habían ministrado las maldiciones ancestrales. Entonces, ¿por qué vuelven a pecar en lo mismo? Porque cayeron en el engaño, cayeron en la tentación. Los demonios no van a querer abrir una puerta de drogadicción si nunca te drogaste, si nunca en tu familia ha habido eso. Es más fácil abrir las puertas que ya estaban, que ya existían, que ya estaban abiertas, que abrir una nueva. Entonces los demonios ahí van a estar. Y mientras nosotros sigamos resistiendo y resistiendo y resistiendo al diablo, este va a huir de nosotros. En algún momento se van a cansar y ya no van a intentar hacernos caer. Se van a ir y ya adiós. Ya no vamos a tener esas tentaciones, ya no van a querer tentarnos porque ven que no caemos. Entonces así se quita la iniquidad y se quitan los pecados que produce esa maldad que nosotros hemos caído en el pasado. Ya no tenemos que volver a caer en ellos, ya no debemos, ya no tenemos que dejarnos influir por los demonios de los mismos pecados del pasado.
Tenemos que cuidar nuestra liberación siempre que seamos ministrados en las maldiciones ancestrales y en pecados personales para no volver a caer en ellos. Tenemos que cuidar nuestra liberación porque si volvemos a caer, entonces vienen 7 demonios peores. Ya saben eso, se va el espíritu y regresa y ve su casa vacía y trae otros 7 peores que él, y la condición de esa persona viene a ser mucho peor que antes. Si ya somos hijos de Dios, si ya somos cristianos, ya fuimos limpiados con la sangre de Cristo y volvemos a caer en lo mismo, entonces los derechos legales van a ser mayores, van a ser peores, porque ya conocemos la verdad. Antes no la conocíamos, pero ahora ya la conocemos y nos vamos a meter en más problemas. Entonces acuérdense, la iniquidad es la maldad. Es la maldad heredada, la maldición heredada, las maldiciones ancestrales, todo eso es lo mismo y tiene consecuencias en nosotros por el pecado de nuestros antepasados. La maldad, la iniquidad, es la tendencia a pecar en lo mismo, en la misma línea de pecado. Y esas maldiciones ancestrales son puertas abiertas para que los demonios nos estén oprimiendo. A lo mejor nosotros dejamos esos pecados, pero la puerta de la maldición está abierta. Tenemos que cerrarla. Otro derecho legal de Satanás y los demonios para oprimirnos es el pecado. El pecado es la transgresión de la ley y es personal, eso sí lo cometemos nosotros y es un derecho legal, son puertas abiertas a demonios que también tenemos que cerrar. Y bueno, hay que dejar claro que el pecado original no existe, el pecado original es falso, el pecado original no está en la Biblia nunca habla de un pecado original. No, habla de pecado personal y lo que nos heredaron Adán y Eva con su transgresión, con su pecado personal, fue la maldición ancestral, fue la iniquidad. Entonces entró la muerte por el pecado de Adán y la muerte pasó a todos los hombres. Nos heredaron la maldad, la iniquidad, que pasó de generación en generación porque pecó el padre, entonces se lo hereda al hijo, le hereda la maldición al hijo, al nieto, al bisnieto, y como todos pecan, pues todos van heredando a sus siguientes 4 generaciones. Ahora vamos a ver que los pecados ocultos no confesados es otro derecho legal de Satanás. Estamos confesando nuestros pecados y Dios nos perdona, nos limpia, pero si quedan pecados ocultos que no los hemos reconocido, que no nos hemos arrepentido, que no los hemos puesto delante de Dios, esas también son puertas y derechos legales para que los demonios nos sigan oprimiendo. Tenemos que confesar esos pecados, pedirle perdón a Dios y alejarnos de ellos. Vamos a recordar algunos pecados. Los pecados de la carne. En Gálatas 5, 16 al 21, vamos a ver. Las obras de la carne y el fruto del espíritu. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisiereis. Entonces no podemos andar en el mundo y andar en Dios. No se puede, no podemos estar en los dos lugares al mismo tiempo. O estoy en el mundo o estoy con Dios. Los deseos de la carne son contra el Espíritu. Tenemos que andar por el Espíritu Santo. Tenemos que andar en las obras del Espíritu, las obras buenas, en el fruto del Espíritu, no en los deseos de la carne. Porque estos nos van a estorbar para que hagamos lo que el Espíritu dice. Versículo 18.
Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Todos estos son pecados de perversiones sexuales. 20, versículo 20. Idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Si te dicen, pero fumar no está aquí, bueno, son cosas semejantes a estas. Lo que va contra el cuerpo, que es el Espíritu Santo, que es el templo del Espíritu Santo, lo que va contra el cuerpo, dañar al cuerpo, enfermarlo, las drogas, el alcohol, los tatuajes, todo eso, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Si estamos nosotros supuestamente con Dios, que somos cristianos, somos hijos de Dios, ya fuimos lavados con la sangre de Cristo y practicamos estas cosas, si estos pecados son parte de nuestra vida, entonces no vamos a heredar el reino de Dios. Por muy cristianos que nos digamos y que no tenemos vírgenes, que no tenemos santos, que no somos idólatras, pero estos pecados llevan a no heredar el reino de Dios. Versículo 22, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Vamos a ver vamos a contar los pecados o las obras de la carne. Adulterio 1, fornicación 2, inmundicia 3, lascivia 4, idolatría 5, hechicería 6, enemistades 7, pleitos 8, celos 9, iras 10, contiendas 11, disensiones 12, herejías 13, envidias 14, homicidios 15, borracheras 16, orgías 17 y cosas semejantes a estas 18. Ahí tenemos 3 veces 6, 6, 6, 6, 3 por 6, 18. Aquí está el número de la bestia, el número del anticristo, el número del diablo, el 666 en los pecados de la carne, 3 veces 6. Y esto es lo que va a tener y a hacer el anticristo. Todo esto así súper potenciado, esto va a ser el anticristo. Y los que hagan todo esto están alineados con el 666. Vamos a ver ahora otro derecho legal, que es el espíritu del mundo. Primera de Juan 2. El espíritu del mundo es otro derecho legal. Primera de Juan 2, 15. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, o sea, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. O sea, no solamente son los pecados de la carne, sino que el mundo nos guste, nos atraiga. Tengamos deseos del mundo, de la carne, de los ojos y de la vanagloria de la vida, cosas que son vanas, que no son importantes, cosas del mundo que el mundo tiene como importantes y que para Dios no son importantes. Ese es el espíritu del mundo, todo lo que arrastra a los jóvenes, a los niños, a vivir en el mundo, es lo que ven en la televisión, lo que ven en la escuela. El espíritu del mundo los lleva a pecar, los lleva a estar en una situación que no le agrada a Dios, o poniendo su atención, esas son cosas vanas, en cosas que no edifican, en cosas que no hacen crecer tu espíritu. Esas son cosas vanas.
Cosas, por ejemplo, que quieren tener cosas materiales, que ya vieron que el amigo tiene tal cosa, no, pues yo también lo quiero y lo quiero mejor. Esas son cosas vanas. Ese gusto por las cosas del mundo son cosas vanas, es vanagloria. Eso no viene de Dios, es del mundo. ¿Y quién es el príncipe de este mundo? Pues Satanás. Y eso te distrae en tu comunión con Dios. Tienes que poner tus ojos en Jesús, seguirlo a Él, obedecerlo a Él, aprender, leer su palabra, edificarte con su palabra, santificarte con su palabra, porque la palabra de Dios santifica. Cuando la lees te lava. La palabra de Dios lava y santifica. Entonces, todas esas cosas del mundo, el espíritu del mundo, como la moda, de que yo quiero esos zapatos, quiero esos pantalones, me quiero vestir así, me quiero peinar así, me quiero pintar el pelo de rosa, y todas esas cosas son el espíritu del mundo, que no tienen nada que ver con Dios y te distraen. Entonces estás viviendo en el mundo, con el mundo, te gusta el mundo, y a Dios, pues ahí está bien, ¿no? Nada más los domingos. Pues no, esto del gusto por el mundo, esto es un derecho legal del diablo, de Satanás, de los demonios, es una puerta abierta para que te puedan oprimir y te puedan hacer caer en pecado. Entonces, el espíritu del mundo, adiós, fuera. En el nombre de Jesús, lo echas fuera el espíritu del mundo y pones atención en las cosas del espíritu. Versículo 17 dice, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y hasta aquí le dejamos por hoy. Esos son derechos legales de Satanás, puertas abiertas, muro aportillado. Nos vemos la próxima semana si Dios quiere. Bendiciones.